Ustedes nos están acompañando aquí en Tu Conexión Matinal. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad. Lo estábamos conversando con Karim. Sí, para nosotros como adultos es difícil gestionar las emociones, es difícil identificar y lidiar con algunas de ellas. Imagínense para los niños, ¿cómo podemos acompañarlos? ¿Cómo podemos guiarlos en algunos procesos y conocer además qué emociones están sintiendo, que ellos también sepan qué emociones son capaces de sentir, cómo lidiar con ellas? Vamos a hablar con un experto esta mañana aquí en Tu Conexión. Vamos a conversar con Rodrigo Cordero. Él es psicólogo de Fono Infancia de Fundación Integra. Un gusto poder saludarte desde el estudio. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Rodrigo, en este Día Mundial de la Felicidad, ¿qué tipo de emociones presentan los niños generalmente? Porque se dice que uno como adulto está como como que así, ¿no? Al medio, y tiene momentos buenos, momentos malos. ¿Se da lo mismo en el caso de los niños? Los niños y las niñas sienten las mismas emociones que todo adulto y que toda adulta. Sí, en ese sentido pueden pasar por los distintos tipos de emociones a propósito de que éstas se sienten desde los momentos de gestación. Efectivamente las emociones propiamente tal, al igual que con los adultos, tienen estas fluctuaciones durante el día. ¿Sí? Y es natural, es esperable y es saludable que así suceda también. ¿Y qué es la gestión de emociones en niñas y niños? De alguna manera existen procesos de ir incorporando lo que significa y el cómo se reconoce y el cómo se identifica una emoción, para posterior después saber qué es lo que puedo hacer en términos de poder expresar esa emoción, ¿sí? Y eso es un proceso que se va dando a medida que niñas y niños van creciendo. Entonces, dependiendo de las edades de los niños y de las niñas, se van a ir encontrando con distintos momentos en función de este desarrollo emocional, ¿sí? Es algo que los adultos y las adultas estamos convocados a poder acompañar de manera amorosa para que efectivamente este proceso vaya avanzando y vaya transitando según los niveles del desarrollo y los momentos del desarrollo en que se encuentran niños y niñas. Para nosotros los adultos muchas veces, Rodrigo, es tan difícil. Muchos psicólogos recomiendan: ponle un nombre a esa emoción, descríbela. ¿Qué es esa emoción? Y a veces nosotros mismos la desconocemos. ¿Cómo podemos enseñarle a un niño o a una niña qué tipo de emociones, cómo identificarlas? Para eso es muy interesante lo que planteas, porque de alguna manera se puede hacer desafiante para las adultas y para los adultos, y desde ahí entonces cabe esta pregunta, ¿cierto? ¿Cómo acompaño esto? ¿Sí? Yo creo que lo primero es tener a la base lo que conversábamos inicialmente, ¿cierto? Niñas y niñas sienten las mismas emociones que los adultos, ¿sí? Ahora uno puede ir nuevamente acompañando según el momento del desarrollo, ir ayudando a ir reconociendo eso que se siente, ¿sí? Todas las emociones tienen un correlato corporal, vale decir, pasan por el cuerpo, se sienten en el cuerpo, ¿sí? En muchas ocasiones podemos conectar, por ejemplo, en momentos en que teníamos pena, cómo algo sucede en la garganta, por ejemplo, ¿sí? O cuando estábamos, por ejemplo, un poco nerviosos, ¿cierto? Antes de dar una entrevista, antes de enfrentarse a un examen, en el estómago, ¿cierto? Esas son principales señales que uno puede ir ayudando a que niños y niñas puedan ir sintiendo, ¿sí? Las expresiones faciales, por ejemplo. Cuando uno se enoja tiende, por ejemplo, a ceñir el ceño, se nota algo en la cara. Uno puede acompañar a niños y niñas y mostrarles: mira cómo está tu cara, cómo se siente esa guatita, parece que tienes pena, pasa algo acá en la garganta. Y así vamos dando ciertas señales que niños y niñas van tomando a propósito de lo que van viviendo en el cuerpo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando un adulto no le presta atención o no le da la importancia que requiere la emoción de un niño, de una niña, el poder acompañarlos, tal vez cuando están pasando por alguna emoción de tristeza, de rabia, de frustración? Ahí se convierte en más desafiante para los niños y las niñas poder vivir esos procesos, poder ir comprendiendo, ¿cierto?, qué es lo que se genera en esos momentos. Porque como la emoción se siente en el cuerpo, eso va a sentirse y va a suceder sencillamente. Y es
es distinto poder ir comprendiendo qué es lo que estoy viviendo versus que sencillamente suceda. Y si tenemos a alguna adulta o algún adulto que pudiera estar así como de desconectado, por decirlo de alguna manera, también pudiese ser que le cueste un poco interpretar eso, ¿cierto? Y ahí caemos en ciertas interpretaciones adultistas de que este niño, esta niña está tratando de manipularme, está tratando de hacerme como un gallito, ¿cierto? Está peleándome, siendo que ahí nos encontramos como con una suerte como de impas, ¿no? Como de desencuentro en esos procesos emocionales que pueden generar como dificultades después en los procesos de identificación y de reconocimiento. Muchas veces se piensa que los problemas que puede tener un niño no son tan importantes, ¿cierto? Si uno los compara con los problemas que uno tiene de adulto, sin embargo no se da cuenta que para ese niño es un mundo, lo es todo en ese momento. Tal cual. Yo creo que ahí es donde, como a propósito de estas nociones adultistas, tendemos a pensar de que el mundo adulto tiene un valor por sobre todo superior a los momentos de los niños y las niñas. Y desde ahí poder ir transmitiendo ciertos mensajes de que todos y todas, a medida que vamos creciendo, nos vamos enfrentando a distintos desafíos. Y ese desafío es un desafío propiamente tal. No implica que sea de menor o mayor escala. ¿Sí? Yo creo que ese mensaje es interesante de poder como compartirlo a propósito de pensar que los problemas de los niños y las niñas son fáciles de resolver o tienen un peso distinto o no tienen una gran significancia. Hoy es el Día Mundial de la Felicidad, Rodrigo, y estábamos mencionando algunos hábitos de las personas felices o cómo identificar realmente si una persona es feliz, se siente a gusto con su vida, tal vez. ¿Cómo podemos identificar si un niño es feliz o si no lo es? Nuevamente, vamos a depender del momento del desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, niños que ya tienen el lenguaje desarrollado, es probable que ellos lo puedan comunicar, ¿sí? Qué contento que estoy, qué feliz que estoy, ¿sí? Y a su vez también, como comentábamos anteriormente, estas emociones, incluida la felicidad, por supuesto, tienen correlatos corporales. Sí, entonces nosotros vamos a poder ver en gestos, en caras, en disposiciones corporales, nociones de felicidad en niños y niñas, como para poder ir comprendiendo, ¿cierto?, que eso está sucediendo en ese momento y para que desde el mundo adulto podamos ir haciendo ciertas asociaciones de decir, detenerme en un abrazo amoroso causa esto, genera felicidad. Entonces así yo puedo ir sabiendo de antemano qué cosas puedo ir desde mi lugar, desde mi vereda, contribuyendo a ese proceso. El contacto físico, ¿cierto? Las palabras de apoyo, de aliento. ¿Hay etapas también en los niños? Por ejemplo, no sé, de procesos cognitivos. Por ejemplo, si hablamos entre 4 y 5 años, se dice que en esa etapa es donde precisamente empezarían ellos mismos a identificar un poco más sus emociones. ¿Es así? Claro, es que como te comentaba, se espera en ciertos momentos, según los rangos etarios, ciertos procesos en función de las emociones. ¿Sí? Y es por eso que es tan importante que desde muy temprano, ¿cierto?, desde la primera niñez, empezar a trabajar acerca de las emociones. Es por eso que, por ejemplo, Fundación Integra tiene un modelo de educación emocional, ¿sí?, en donde en las aulas se trabaja con los niños y las niñas estos procesos, para que efectivamente dentro de ese rango etario los niños y las niñas puedan expresar con claridad, ¿sabes qué? Esto no me gusta, esto me enoja, o ¿sabes qué? Estoy muy feliz en estos momentos. Qué frustración no poder tener esto que quiero en estos momentos, ¿sí? Pero para poder que un niño o una niña llegue a ese momento, necesita un montón de pasos previos, ¿cierto? En donde se pueden acompañar tanto en el núcleo familiar, con los cuidadores, madres y padres, pero también en los espacios, por ejemplo, de educación parvularia. A través de juegos, ¿cómo se puede ayudar realmente a un niño en la casa, por ejemplo, a que exprese este tipo de emociones? Lo primero quizás podría ser como intentar detenernos a ver qué fue lo que causó o en qué contexto sucedió esa emoción. ¿Sí? Estar atentos, ¿cierto? También estar atentas a estas señales corporales, ¿sí? Si yo te miro así, es bien probable que tú puedas identificar, ¿cierto?, qué es lo que me está pasando. A propósito de la corporalidad, a propósito de cómo está mi posición corporal, el lenguaje no verbal. Y desde ahí podemos
ir acompañando a niños y niñas a que puedan ir nombrando eso, que le puedan poner palabras. ¿Sabes qué? Veo que pareciera ser que te enojaste por el hecho de que tuvimos que dejar de jugar por tener que ir a bañarnos porque es hora de dormir. Entiendo que tú te enojes. Yo cuando estoy viendo mi teleserie, cuando estoy viendo este matinal y me sacan de este espacio, a mí también me da rabia. ¿Qué podemos hacer con esta rabia? ¿Sí? ¿Te parece que saltemos? ¿Te parece que pateemos el suelo fuerte, fuerte, fuerte? Hagámoslo juntos para que así pase esta rabia. Y de alguna manera vamos acompañando a niños y niñas a identificar, a poner palabras y a buscar cómo resolver eso también, ¿cierto? A cómo poder darle una salida, una expresión. Porque cuando las emociones vienen para que efectivamente la podamos expresar, vienen para que efectivamente eso se manifieste. Y también se dice que los niños aprenden principalmente a través del ejemplo, ¿cierto? Las conductas que van viendo en su entorno, los padres, los tutores, los maestros posteriormente. Así es, efectivamente el modelaje es algo que está muy instalado en los procesos de aprendizaje de los niños y niñas, ¿sí? Entonces, si yo en mi entorno veo que efectivamente cuando estamos con una cara con fruncido gritamos, voy a incorporar de que esa es la forma, ¿sí? Esos son las vías, los canales para poder dar curso a esa emoción cuando mi cara también está con el ceño fruncido, ¿sí? Entonces, desde ahí el pensar que la forma en la que nosotros expresamos nuestras emociones van a servir como un insumo más para que niños y niñas puedan ir tomando de que esa es la forma también en la que se hace. Y si no se hace, Rodrigo, si no se le presta atención a las emociones o si no se logra gestionar las emociones de los niños, ¿qué consecuencias puede tener esto para su crecimiento? Yo creo que quizás incluso lo que comentabas al inicio de cuando empezamos a conversar, ¿cierto? De que efectivamente lleguemos a momentos en donde nos cuesta identificar qué es lo que nos pasa, ¿sí? Que nos cuesta identificar qué es lo que sucede, que sencillamente lleguemos y actuemos sin pensar o sin darnos mucho cuenta de que es porque estoy sintiendo una emoción de frustración que estoy actuando de esta manera. Y eso puede interferir en la relación con los padres, en la relación con los adultos, en las distintas esferas y en los distintos ámbitos en los cuales me puedo desempeñar. Y también hay emociones que los niños se guardan, ¿cierto? Que se les reprime muchas veces, que prefieren no decirlas o no decir lo que piensan por miedo a los castigos, por miedo a las consecuencias. Esto puede tener otro tipo de problemas también a la larga, ¿cierto? Psicológicos y también se ve el comportamiento físico de algunos niños. Los cambios físicos, mejor dicho. Sí, sin duda. Bueno, hay como podemos incluso también hacer como una suerte como de guiño y de link, ¿cierto? A propósito del día de hoy como el Día Internacional de la Felicidad. Sí. Normalmente tenemos a pensar, ¿cierto? Que niños y niñas tienen que ser en todo momento felices. ¿Sí? Como que tienen que vivir en un mundo plenamente feliz, ¿sí? Y eso nos puede invitar, ¿cierto?, a que desde el mundo adulto consideremos que todas las otras emociones desagradables que son tan necesarias de identificar, como la frustración, el enojo, la rabia, no tengan un espacio. Eso puede invitar a que niños y niñas vayan efectivamente tramitando, ¿cierto?, no de manera como normalmente también podemos ver desde el mundo adulto, desde una conducta que se expresa hacia afuera, ¿cierto?, extroversiva, una pataleta, un llanto, un grito, un golpe, sino que desde una forma más hacia adentro, ¿no?, ¿cierto?, como más bien introspectiva. Y eso de alguna manera es igual de preocupante, ¿sí? Porque vamos viendo que efectivamente niños quedan más silentes, niñas quedan sin ganas de jugar, dejan de disfrutar lo que normalmente disfrutaban, y eso con una frecuencia y con una cronosidad efectivamente pueden generar dificultades y problemáticas en salud mental en niños y niñas, ¿sí? Y eso, claro, pudiese ser porque pensamos que los niños y las niñas no pueden estar tristes, o porque efectivamente el llanto, la expresión del malestar irrita y molesta tanto al mundo adulto que finalmente el miedo como emoción a la frustración o la tristeza termina
inhibiendo cualquier tipo de expresión y generando este proceso más introversivo que es más complejo. Y Rodrigo, ¿qué opinas de, bueno, ha habido un cambio, ¿no? Y es muy generacional también el tema de que antes no había tal vez un tema de discusión respecto a gritarles a los niños, a castigarlos, incluso antes, en la época de nuestros padres, podemos decir que en los colegios también se les pegaba a los niños. Y nadie decía nada al respecto. Hoy en día la psicología ha avanzado y se ha visto todas las consecuencias que puede tener negativas en su crecimiento y en su formación también. Hoy en día se habla de no levantarles la voz, de hacer otro tipo de enseñanza en la que se le haga entender al niño más que darle una orden, una imposición nada más. ¿Qué tan efectivo es realmente, se está tomando en cuenta esto? ¿Es así como se debería actuar hoy en día? Yo pensaría que sí. Es necesario que podamos ir cambiando nuestras visiones y nuestros patrones en función de cómo nos relacionamos con niños y niñas. Yo creo que ese es un desafío actual para poder cuestionarlos, pensarlos y detenernos un poco en eso, porque en muchas ocasiones este tipo de prácticas, ¿cierto?, se tomaban y se decían, bueno, pero yo finalmente no terminé tan mal, ¿verdad? Claro, sí. ¿Cierto? Como que es algo que se escucha bastante. Sí. Pero si nos detenemos en eso, volvemos a conectar con algo que conversábamos inicialmente. Pasamos y tenemos adultos y adultas que tienen serias dificultades para conectar con sus propias emociones, por ejemplo. Claro. Llegan y actúan con violencia. Vemos cómo efectivamente la violencia está instalada en distintos lugares, en cómo convivimos y en cómo nos relacionamos. Y creo que de alguna manera el acompañar a niños de manera amorosa y respetuosa va a permitir que construyamos una sociedad que se trate de esa manera, en donde efectivamente podamos compartir ciertos valores, en donde podamos compartir ciertas miradas y que tengamos un trato diferente. Ojalá así sea, ¿cierto? Que las nuevas generaciones sean mucho más tolerantes, más empáticas, tal vez, y de eso se trata, de ir evolucionando como sociedad. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por este espacio, Rodrigo, así que esperamos que en una próxima oportunidad sigamos conversando de temas tan importantes. Muchas gracias a ustedes. Espero que interesante que sigan conversando de este tipo de situaciones a propósito del Día Internacional de la Felicidad. Y les quiero dejar invitados a quienes nos están viendo que si tienen inquietudes como esta en relación al acompañar a niños y niñas o cualquier otra situación en relación a la crianza o al desarrollo, contacten a Foninfancia. Somos un equipo de psicólogos y psicólogas que atendemos de manera no presencial a través de teléfono y a través de chat para poder acompañarles en esas inquietudes. Así que muchas gracias a ustedes también por este espacio. Rodrigo, ¿redes sociales también? Sí, tenemos nuestras redes sociales, tenemos un Instagram de Foninfancia y tenemos un canal de YouTube. Además de estas atenciones no presenciales, generamos materiales para acompañar distintas temáticas. Tenemos un canal de YouTube con animaciones. Las últimas han sido de duelo, por ejemplo, cómo hablar con los niños y niñas acerca de la muerte. La última que estrenamos hace poquito es de separación, cómo hablar con los niños y niñas cuando la pareja que los cuida se separa, así que ahí hay harta información. Tenemos estos espacios, ¿cierto? Generamos columnas también para que podamos llegar con estos mensajes de cómo poder acompañar a niñas y niños en distintos momentos. Y ahí estamos viendo precisamente en pantalla para que ustedes también puedan conectar con Fundación Integra. Ahí van a encontrar todos estos datos que nos decía Rodrigo, toda esta información, y también, bueno, felicitarlos por estos 2 años que estamos viendo que acaban de cumplir también, que nos sale ahí en la página. Así que ya lo saben, ahí está Fundación Integra, www.fundacionintegra.cl, también www.integra.cl. Gracias, Rodrigo, nuevamente. Muchas gracias. Buen día. Muy buenos días. Y nosotros seguimos con más para todos ustedes. Vamos a estar actualizándolos con noticias, vamos a tener música, vamos a tener despachos con todas las regiones del país. Vamos a estar hablando de la nueva programación que se viene aquí en Televisión Nacional de Chile. Hacemos una pausa, pero muy breve. Ya venimos.